Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 6. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy feliz de andar por acá con ustedes. ¿Tu amor, cómo estás? Muy contenta también, un poco enfermos todavía, discúlpenos si de repente tosemos, pero muy contentos, muy agradecidos de estar aquí. Así es. Y pues vamos a arrancar con nuestro episodio, que estamos muy emocionados también porque hemos estado hablando de cosas que no debieron haber pasado dentro de la iglesia, y el día de hoy queremos hablar de cosas que sí deben pasar en la iglesia. ¿Qué tal? Vamos a... Muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que se va a poner muy bueno este tema y queremos arrancar el día de hoy con la oración. Cosas que sí deben pasar en la iglesia. La oración creo que es un tema bien importante. No sé ustedes qué piensan acerca de la oración. ¿Por qué sí debe pasar en la iglesia? Porque es un fundamento de nuestra vida. Creo que esa es la respuesta más fácil o más pronta a eso. Es un fundamento. Sin ese fundamento, pues todo lo demás no funciona. O sea, sin fundamento de la oración, no tenemos revelación de la palabra, no tenemos comunión con el Padre, nuestra voz no se escucha en el cielo, no somos conocidos en lo espiritual. O sea, es tanto lo que genera oración que es fundamental en nuestra vida. Sí, definitivamente creo que la oración debe de tener un peso en nuestra vida que nos lleve a caminar todos los días en ella, ¿no? Que en la oración podamos basar nuestra vida, podamos caminar sobre ella, y también creo que lo importante y lo interesante en lo que queremos basar este episodio es en amar la oración, porque hay veces que pensamos que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero pasamos desapercibida la oración y no aprendemos a amar la oración, porque yo lo veo de esta manera, que cuando nosotros oramos es el principal canal donde podemos hablar con Dios, más allá de la lectura de la Biblia, que después hablaremos de eso, pero la oración creo que es una de las maneras de que tenemos de relacionarnos directamente con el Señor. No sé cómo ustedes lo vean, cómo perciben la oración y de qué manera, pues cómo la vivimos, ¿no? Es que, ¿saben? Como cristianos creo que es como muy básico, ¿no? Ya lo tenemos como dentro del paquete, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno. Ya es como si fuera algo que debería de ser, ¿no? Como cristiano. Exacto. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar que como personas que llegan por primera vez a la iglesia no saben cómo hacerlo, ¿no? Pensamos que ya es como, ya hiciste la oración de fe, entonces en automático se hace. Y no, creo que pareciera un tema como muy sencillo y que todos lo deberíamos de saber, pero no es así. Y se ha perdido como esa parte, ¿no? De la importancia de la oración, y creo que es un tema que es importante a recalcar tanto para las personas que van conociendo por primera vez de la palabra, como los que ya tenemos mucho tiempo y pensamos que ya es como parte de la vida, cuando no es así. En algunas de las prédicas en el grupo de mujeres, yo les decía, el hablar con Dios es la manera, y como tú lo decías, es la manera en la que nos comunicamos con el Padre. O sea, por medio de la palabra, por medio de lo que hablamos, es como Él nos escucha. Podemos comunicarnos con Él de muchas formas, pero fundamental es cuando hablamos con Él. Sí, a mí hace años hay una predicación del pastor Ofir Peña que me quedó grabada, y él decía que bastan 3 generaciones para olvidar un principio o un concepto fundamental en nuestra vida. Y es que, por ejemplo, si mi generación deja de prestarle importancia a un principio, la siguiente generación va a disminuir la frecuencia de esto, y la tercera generación ya no lo va a practicar. ¿Por qué? Porque si yo, que soy la primera generación, no le estoy dando la importancia que debe tener la generación que viene después de mí, mis hijos, no me ven orar, no me ven haciéndolo, entonces ellos le van a decir, bueno, la oración no es tan fundamental, hay otras cosas, es otras cosas que son más importantes. Entonces los hijos de mis hijos, mis nietos, van a decir, pues si no me vieron orar a sus padres, ni siquiera van a saber qué es eso, entonces lo van a dejar hacer. Entonces creo que esto es súper importantísimo. Si yo dejo de orar, que yo me puedo contar como la primera generación que estoy entendiendo esto, no que otras generaciones no lo hayan hecho, al contrario. El fundamento que hoy tenemos es porque generaciones lo han hecho, pero el problema es que se está perdiendo cada día más este principio, y que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Entonces,
si yo no lo empiezo a hacer y no empiezo a tener esa disciplina, no en la iglesia solamente, sino en mi casa, que es el lugar principal donde debe de haber una vida de oración, mis generaciones no lo ven, pobre de la iglesia de 2 generaciones adelante. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera va a haber oración en la iglesia, ¿no? Sí, creo que tenemos que entender esto, que como lo mencionas tú, tomando ese principio de las generaciones, fue algo parecido a lo que pasó con Josué, ¿no? Toda la generación de Josué tuvieron un concepto de Dios, vieron milagros de Dios, entendieron quién era Dios, pero en algún momento de la vida pensaron que ya no era necesario hablar de él, y pensaron que ya era suficiente y se les borró la memoria en ese sentido de que pues ya no había una manera de que cuando llegó una generación que no hubo, que conocieran a Dios, pues pasaron mil cosas que no tenían que haber pasado, ¿no? Y no queremos centrarnos en ese aspecto de, porque no dejaste de orar, pasó esto, no, sino que aprendamos que la oración sigue siendo fundamental en nuestra vida porque hay milagros que ocurren cuando uno ora y cuando uno aprende a orar. Yo recuerdo que hace unos meses estudiaba mucho qué onda con la oración y por qué debería de ser importante, ¿no? Y eso me trae a mente que cuando nosotros oramos, es necesario que el Señor nos escuche, pero también cosas pasan cuando nosotros aprendemos a orar. Hay cosas que suceden cuando oramos y el Señor está dispuesto a escuchar nuestra oración. El detalle aquí es que una frase que escuché que decía, cuando nosotros le perdemos el precio a algo, lo deterioramos, ya no nos importa, ¿no? Ya no nos importa cuánto tiempo voy a orar, la calidad de la oración, que ahorita es un punto que vamos a tocar, ¿no? Súper importante qué calidad de oración estoy entregando, porque pues no se trata de que mientras me voy rasurando y Padre bendice mi día, no, sino entender que la oración debe de entrar a la profundidad y la intimidad de mi corazón, la intimidad de mi vida, y es ahí donde, no sé ustedes, pero yo percibo la oración en este sentido de, es donde Dios y yo estamos al natural, al rojo vivo, donde no haya nada que se pueda interponer entre Dios y yo, sino eso es lo importante de la oración, entender que a través de de la oración, puede haber milagros, puedo hacerme un hacedor de milagros y también puede haber un milagro hacia mi vida. O sea, es lo lindo y lo impresionante de la oración, que la oración no es egoísta, no es así como que yo oro para mí y ya ahí me quedo la bendición yo, sino que la oración también me convierte en un hacedor de milagros. ¿Por qué? Porque me trae a mí la historia de estos amigos que llevan al este chavo de la silla de ruedas y Jesús le dice, ¿no? Su fe de ellos te ha salvado. Entonces, ahí creo que de ese punto debe de radicar cuánta importancia debemos de tenerle como hijos de Dios, como iglesia, a la oración, ¿no creen? Que tú dices. Sí, yo creo que es esto, ¿no? O sea, partir desde este punto. Oración no es solamente hablar con Dios. Creo que esa es la forma más básica de ver oración. Y está bien, o sea, es parte de, porque hablar con Dios lo hablo todos los días y a cualquier hora, en donde quiera que esté, voy en el carro, en el camión, puedo hablar con Dios como hablo con cualquier otra persona. Y está bien, ese es un nivel de oración no básico porque es importante, pero sí rudimentario, o sea, es muy, muy sencillo, ¿no? La realidad o la parte más profunda de oración es revelar mi corazón a Dios. O sea, no es acercarme con Dios y decirle, todo está padrísimo, todo está súper bien, gracias por esto, y solamente quedarme con esa parte, ¿no? No, oración es hablar de las verdades de mi corazón. A veces decirle, estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, estoy feliz también, estoy alegre. O sea, es revelar lo que está pasando en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso es, la Biblia define la oración como desnudarme delante de Dios y abrir mi alma para hablar las cosas que quizás con nadie más puedo hablar, que con nadie más puedo abrir a las personas, y que en la intimidad de mi desnudez de mi alma pueda hablar con Él todas esas cosas, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, me acordé mucho de cuando te fuiste a Monterrey, que en ese tiempo había un plan en el teléfono de que tenías que colgar a los 4 minutos con 59 segundos Ajá. para hablar gratis y todo eso. Y
pues estábamos muy enamorados, entonces era como, ya estoy esperando el momento, ¿no? Para hablar a Monterrey, hablarte a tu número. Y creo que con Dios nos pasa eso, cuando estamos en nuestro primer amor, todo el tiempo queremos hablar con Él y es un deleite. Pero también pienso ya en otra parte, ahora que ya estamos casados, el llegar a la casa, por ejemplo, cuando los niños duermen y entonces empezar a hablar en la intimidad tú y yo, no es como, ¿cómo te fue bien? Ni a ti también. ¿Por qué? Porque es una oración, ¿eh? Es como una plática vacía, ¿no? Pero ya cuando de repente empezamos a entrar en pláticas profundas, es muy padre. ¿Por qué? Porque tú conoces mi corazón, yo conozco el tuyo, y creo que eso pasa con Dios, que Él conoce a la novia. Cuando nosotros hablamos con Él, podemos realmente, Él sabe lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y es un deleite el poder. Cuando recién llegamos a la iglesia, hablamos con Él por nuestro primer amor, pero ya cuando maduramos, ese amor permanece y ya es un amor y una comunicación profunda en donde Él conoce tu corazón. Yo creo que dijiste algo muy importante, que otra definición de oración, que ahorita decíamos, ¿no? Lo básico es platicar con Dios. Creo que es la forma más sencilla de explicarle a alguien que llega a la iglesia que es orar, ¿no? Pero un cristiano de 10 años no le puedes decir, habla con Dios y ya no. O sea, creo que no sirve ese nivel no que creo que sea vacío, sino rutinario, creo yo, muchas veces. El otro nivel es lo que decía yo de desnudar mi alma. Y para mí el nivel más importante de oración es la conversación. O sea, es oración que tiene poder, es conversar con Dios. Conversar con Dios no es lo mismo que hablar. Conversar, quiero explicar la diferencia. Para mí conversar con Dios es, yo hablo, pero también escucho. Eso es una plática mutua donde estoy conversando con Él y platicando con Él, pero estoy también escuchando. Hace unos días escuchaba un reel donde una persona decía que si en tu oración estás hablando más de lo que escuchas, estás orando mal. Y creo que es importante eso, ¿no? Que, a ver, yo voy a hablar, voy a orar, pero tú, Dios, tienes mucho que decirme. ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? Creo que ese para mí el nivel más profundo de oración al que una persona puede llegar. ¿Por qué? Porque no es que no todos sean capaces, sino no todos están dispuestos, que debería ser lo más importante, escuchar la voz de nuestro Señor, no que Él solamente nos escuche, ¿no? Entonces, creo que eso es el nivel de oración más profundo y más importante. A donde todos tendríamos que llegar, ¿no? Sí, el ideal. El ideal es eso, ¿no? Todos tendríamos que anhelar escuchar la voz del Señor. Hay veces que entramos en conflicto porque pensamos que como en las películas, ¿no? Tiene que bajar y sí, soy yo, Dios, y no, sino hay veces que hay maneras tan nobles, tan sencillas que Dios tiene de hablar, que es tan disfrutable estar en esos momentos, ¿no? ¿Y por qué la oración tiene tanta relevancia? Porque una vez que tú tienes una vida de oración en la intimidad, puedes venir y generar una oración en comunidad. Eso es vital. ¿Y por qué hablamos de que la oración debe seguir pasando? Porque es eso, iglesia. Ese principio nunca se te olvide. Una vez que que tomas una buena oración, intimidad, no sabes el apoyo que vas a hacer para tu iglesia cuando llegues a casa espiritualmente hablando y puedas convertirte en alguien que genere oración en comunidad. Porque orando en comunidad se abren los cielos sobre lo que estén hablando, orando, necesitando. Hay veces que la iglesia se tiene que unir en oración y también es eso, iglesia. Te lo decimos de una manera pastoral tal vez. Hay veces que te necesitamos. ¿Por qué? Porque hay batallas que no se ganan solos, ¿no? Y es importante que aprendamos a generar individuos y familias que aprendan a orar en comunidad. Yo les voy a decir algo bien fuerte. El pastor Chris Richards decía en una conferencia que el 80% de la congregación no llega a la oración. No estoy hablando de Corrientes de Gracia, estoy hablando de la iglesia en general. Sí. Que el 80% de una congregación no llega a la oración. Y ahí te das cuenta de algo,
que el 80% de la gente no tiene una regularidad en oración en su vida. ¿Por qué? Porque una persona que sabe la importancia de orar todos los días, sabe la importancia de llegar a la iglesia a orar todos juntos. Y eso me choqueó, así me dejó pensando mucho, porque a veces la gente piensa que el tiempo de oración es el rango de espacio para llegar a la iglesia. A lo bueno. Ajá. Es el tiempo en que están ahí, están orando para que en lo que se va llenando la iglesia. No, o sea, es impresionante esta estadística y revela algo triste, ¿no? Que la iglesia está dejando de orar y que la iglesia está dejando de hacerlo. Entonces, creo que es fundamental que entendamos esto, iglesia. El impacto de que tú ores, o sea, el impacto de que tú ores va a generar mucho. 1, va a sensibilizar tu corazón. 2, va a abrir el mundo espiritual para ti. O sea, la única manera de que el mundo espiritual opere a nuestro favor es a través de la oración. Milagros suceden porque los milagros siguen existiendo, siguen pasando, y la forma de hacerlo es a través de oración. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida, o sea, el cielo se va a abrir a tu favor. La Biblia dice que si 2 se pusieran de acuerdo en una oración, esos 2 son capaces de abrir el cielo a su favor. Entonces, no solamente eso, va a ser tu corazón más sensible, tu espíritu va a estar más sensible a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y por último, yo puedo agregar a la importancia de esto, es que vas a ser más dispuesto, más presto a las necesidades de otros, a lo que está pasando en el corazón y en la vida de otros. Y eso te va a llevar a algo, a que puedas dar testimonio de que a través de la oración que tú hiciste, tu hijo salió de alguna situación. A Dios escuchó tu oración y te proveyó una necesidad que estabas pasando, te dio tu carro que habías soñado, no sé, 1000 cosas diferentes, y eso sirve de testimonio. Y el testimonio es: Dios escuchó mi oración. Pero si no oro, si no estoy expresando lo que está pasando, pues ¿cómo puedo provocar que esas cosas sucedan, ¿no? Sí, claro. Claro, de hecho, a mí me encantaría dar testimonio rápidamente, ¿no? De qué onda, por qué deberíamos seguir orando, por qué debemos seguir orando, no deberíamos, por qué debemos seguir orando. O sea, creo que hace unos meses aquí en Corrientes y Gracia en casa se enteraron, tenemos una tía que tuvo un problema muy, muy fuerte de salud, no me voy a meter a explicar todo. El detalle es que me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Nos están dando 2 opciones, o se queda internada y a ver cuándo despierta, o ya se desconecta y pues ya, hasta aquí llegó. ¿Qué hacemos, no? Yo recuerdo que en la llamada les decía, ¿saben qué? No podemos determinar el propósito de una vida, cuándo acaba y cuándo empieza, porque nosotros no somos quienes. Y les dije, vamos a hacer algo, vamos a orar con nuestro corazón, ya, no por última vez, pero sí les dije, vamos a orar y vamos a ponerse en las manos del Señor. No tenemos, si ya ese de verdad es el último diagnóstico, pues que mejor sea el Señor que pueda terminar ese dolor y pueda partir con él sin dolor, sin tristeza, etcétera, pero pues todo depende de él, ¿no? Y todos en la familia de mi tía pues aceptaron ese acuerdo al que llegamos. Total que oramos y pues como que los doctores estaban muy insistentes de no, ya hay que desconectarla, ya hay que pasar eso, etcétera. No me acuerdo si pasaron 2 o 3 días y me habla mi tía y me dice, oye, ¿sabes qué? Marisol ya está en piso, ya la dieron de alta, ya nos vamos a mi casa. Y decimos, gloria a Dios por eso, porque si cualquier mente humana tal vez involucrando cansancio, involucrado tristeza, involucrando desesperación, porque tener a alguien en el hospital involucra gastos y toda esa presión que te genera ese ambiente, cualquier otra persona hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya, desconéctela, ya. Pero nuestra fe entendimos que había que orar una vez más y dijimos, gloria a Dios, ¿no? O sea, ya está en piso, ni siquiera fue de ya despertó, o sea, ya está en piso y ya se va a su casa, ¿no? El milagro fue de esa manera. Y aquí te quiero invitar, iglesia, que comprendamos que debemos seguir orando. Nunca es demasiado tarde para dejar de orar por algo o por alguien, o por una situación, sino comprender que esos principios de oración son permanentes en nuestra vida hasta el día que podamos partir con el Señor, y que ese principio podamos caminarlo todo el tiempo. Hay veces que, por ejemplo, quiero hablar un poquito de la oración en casa. Estamos orando en la iglesia y yo no quiero escuchar tu oración, ni me interesa que
que los demás te escuchen, pero hay algo que sí quiero decirte, que el enemigo tiene miedo de cuando escucha en la iglesia orar. El enemigo le da miedo cuando escucha que encontramos socios de oración. ¿Por qué? Porque sabe que hay poder cuando la iglesia ora. Entonces, levantemos nuestra voz, no. Y tú me dices que no sé orar. El Señor quiere escuchar a veces, como tú lo dices, ¿no? La profundidad que Sí. tenemos en el corazón de poder unirnos en oración, iglesia. Sigamos orando, entendamos que no son 15 minutos, 20 minutos, media hora para llegar a lo bueno, sino que son los 30 minutos, como quizá el tiempo que lo manejen en tu casa espiritual, para establecer a partir de ese momento si la reunión del día de hoy el Señor se va a mover con poder o no. Todo va a determinar de cómo se empieza una reunión de oración, un tiempo en la oración, porque la iglesia debe de entender que exponemos todos juntos, no nada más ustedes o nada más nosotros, todos juntos venimos a exponer nuestro corazón al Señor y venimos a orar, tal vez por enfermos, tal vez por gente que se ha quedado sin trabajo, o sea, es lo importante de eso, que todos juntos llegamos a convertirnos en socios de oración y poder ser hacedores de milagros, porque como bien lo dices, ¿no? Los milagros aún existen y aún siguen produciéndose. Sí, sin duda creo que es importante, porque hablábamos de cosas que deben seguir pasando en la iglesia, porque es fundamental, ¿no? De repente vienes con una carga y el ver que alguien se te acerca, ora por ti, que juntos elevan una oración, es padrísimo. Y como ustedes decían, no es una pérdida de tiempo o en el espacio, sino es tan importante que por eso lo hacemos al principio, porque no podemos abrir una reunión o no podemos empezar una reunión sin entregarle todo en las manos de Dios, ¿no? Y algo muy bonito es que cuando nosotros oramos no es para que Dios entienda mi voluntad, sino para nosotros entender su voluntad. Entonces, cuando oramos dentro de una reunión es ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a que todo esto lo podamos entender y se haga para ti. Entonces, por eso es la importancia de la oración cuando vamos empezando, y yo animo a toda la iglesia, a todos los que nos están viendo, que si, no sé, a lo mejor también en tu casa, porque puede pasar, ¿no? Se te dificulta o no tienes un espacio para orar. Cuando oramos todos juntos al principio de una reunión, también es bien padre el tener ese espacio, ¿no? Saber que todos estamos tomando un tiempo determinado para solamente estar en oración. Eso es básico, creo, también no tomar el tiempo como de, bueno, mientras estoy haciendo esto, también estoy orando, sino tener tiempos de intimidad. Que es válido, pero también buscar. Ah, sí, claro, sí, ¿no? Como tú decías, de repente vamos en el camión, oramos y todo, pero tomar un tiempo específico en la iglesia para orar todos juntos es otro nivel. O sea, y creo que Dios está, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Dios se mueve en ese lugar. Por eso es que es importante que nunca se nos olvide la importancia de la oración dentro de la iglesia y que es algo que tiene que permanecer y que jamás va a pasar de moda, ¿no? Yo como comentario final solo puedo decir esto. Seas quien seas, si estás dentro de una iglesia o no, tu oración tiene que crecer. O sea, no se puede quedar en el mismo lugar. Tiene que crecer. Y no me refiero al tiempo, que sí es importante que crezca en tiempo. No puedes orar 5 minutos un día. Puedes comenzar con 5 minutos, pero no te vas a quedar 5 años ahí porque el impacto no va a ser mucho, ¿no? Entonces, tu oración tiene que crecer en intensidad o en calidad de las 3 niveles que mencionamos hoy, y en espacio, en tiempo. ¿A qué me refiero? Conozco muchos pastores que han tenido la oportunidad de construir en su casa un lugar donde orar. O sea, tener un cuarto de oración. Yo me acuerdo que en el Instituto Bíblico teníamos un cuarto de oración específico donde solo era para entrar a orar, y ahí teníamos un mapa del mundo y podamos orar por todas las cosas que quisiéramos. Y eso, yo tengo el proyecto que el día que Dios nos permita tener nuestra casa, voy a destinar un cuarto, se va a construir un cuarto que sea solo para oración, y que no que para guardar los triques, no, es para oración. Obviamente yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, pero el punto es que tengas un lugar de privacidad y un momento de privacidad donde puedes en la azotea, donde tú quieras, pero que sea solo tú y Dios. Sí, definitivamente. Yo creo, como comentario final, quiero decirte esto, iglesia.
la oración debe nacer de un corazón agradecido, pero también no hagamos de la oración ni un show, ni tampoco lo llevemos a lo místico. De que si no puedo orar, si la luz no está apagada, si no tengo música instrumental, no, sino la oración es lo más real que existe. Vivamos eso, vive oración, camina oración, haz oración, practica oración, de verdad. Y por último, no, lo que no suene mal, pero abre la boca, porque el enemigo quiere decirte, no importa que no digas, aquí en tu mente ora, ¿no? Y es que estoy orando mentalmente. No, alza tu voz, o sea, levanta tu voz, y no precisamente aquí, o sea, como te decía, aquí vienes a dar un reflejo de tu vida. En tu casa, levanta tu voz y ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, sea quien seas. Levanta tu voz. Es el consejo que yo te doy. Levanta tu voz. Levantando tu voz vas a ver la cantidad de milagros que vas a empezar a hacer. Después para pararte va a ser un rollo, pero levanta tu voz y empieza a orar por todo el mundo y vas a ver que va a orar, porque hay veces que el enemigo quiere meternos esa idea de que aquí mentalmente, de mientras estoy orando mentalmente, y no quiero decir que esté mal o bien, sino hay poder cuando uno levanta la voz, no por eso pasa, hay tantos milagros de cuando la gente grita, ¿no? Entonces, levantemos la voz, vamos a orar, que el Señor escuche lo que hay en nuestra boca, también quiere escucharnos y no tengas miedo de lo que pueda pasar. Yo sé que cuando uno está destinando un tiempo para orar por algo, debemos también tener fe de que las cosas van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Yo quiero terminar con, hay una película muy buena que se llama Cuarto de Guerra. Ojalá, si no la han visto, véanla, está muy padre. Habla acerca de la oración y también justamente de ese espacio en intimidad y especial para tener, ¿no?, este tipo de intimidad con Dios. Entonces, si no la han visto, les animo a que la vean. Cuarto de Guerra está muy, muy buena. Se las recomiendo. Así es. Pues familia, ha sido todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que sea mucha bendición. Recuerda compartirlo con tus amigos, con tu familia cercana. Nos vemos a las 3:30 en Spotify, a las 4 por YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Bye.